En este capítulo sobre el curso de Adobe Portfolio vamos a ver qué son los módulos interactivos de esta plataforma llamada Adobe Portfolio. Y esos módulos interactivos son estos que vemos acá que se nos muestran una vez que creamos una página. Estos módulos interactivos van desde la creación de una imagen, textos, cuadrícula de fotos, importación de algún catálogo de Lightroom, podemos poner un video, un audio, incrustar algún tipo de código HTML. Esto nos va a ser muy importante cuando diseñemos la página de contacto. También podemos aplicar o poner botones, podemos poner los iconos de redes sociales e incluso un formulario. Estos son todos los módulos interactivos. ¿Qué pasa si elegimos imagen? Se nos abre lo que es el explorador de Windows y esto indica que tendríamos que seleccionar una imagen. ¿Qué pasa si seleccionamos texto? Simplemente se crea un módulo texto y aquí simplemente nosotros escribimos cualquier texto, lo seleccionamos y vean que al seleccionarlo aquí nos aparecen las opciones o estilos. Podemos definir qué es esto, si es un párrafo, si es una cabecera. En cuanto a cabecera, recuerden que la cabecera va de H1, H2, H3 y así sucesivamente en lo que tiene que ver con HTML. Aquí podemos definir el tamaño de la fuente, aquí el interlineado, aquí la alineación del mismo. Aquí si queremos ponerle un enlace, si queremos quitar el enlace, etcétera. Yo voy a quitarlo, voy a quitar este texto y vamos a ver lo que tiene que ver con este módulo interactivo llamado cuadrícula de fotos. Cuadrícula de fotos no hace más que abrirse esta ventana y nos presenta dos opciones para agregar fotos a la cuadrícula. Uno, cargar archivos desde nuestra computadora y dos, importar algún catálogo desde Lightroom. Ya les mostré en capítulos anteriores cómo podemos o cuál es el flujo de trabajo para llevar las fotos desde Lightroom Classic a Lightroom Móvil o a Lightroom, el Lightroom que únicamente nos permite crear carpetas y álbumes y desde ahí se importan a Adobe Portfolio. Vean qué pasa si le doy a encargar archivos. Aquí me lleva nuevamente al explorador de Windows. Esto indica que debo buscar las fotos en la computadora y la otra opción es que si le doy clic en Lightroom me lleva a Lightroom donde puedo yo elegir los álbumes que quiero mostrar. ¿Ok? Esto sería en cuanto a lo que tiene que ver con cuadrículas. Lightroom hace lo mismo que vimos dentro de las cuadrículas. Video. En video nos permite subir uno que tengamos alojado en nuestro disco duro. Podemos agregar un audio igual que tengamos en nuestro disco duro, incrustar. Esto de incrustar, si conoces un poco sobre el lenguaje HTML, lenguaje de maquetación, sabrás a qué me refiero con incrustar. Y cuando hablamos de incrustar, hablamos de que nosotros podemos introducir en nuestra página algún tipo de contenido como el mapa de Google, como alguna lista de reproducción de Spotify, de Vimeo, de YouTube, etcétera. Es decir, aquí podemos agregar un video. Vamos a ver, nos vamos a ir por acá a lo que es eh, YouTube. Y en YouTube voy a poner algo como, podría ser algo, ok, cualquier video. Lo que quiero es darle aquí en compartir y cuando le damos en compartir en lo que es YouTube aparece aquí la opción de insertar. Insertar no es más que incrustar a través de este código HTML. Yo me vuelvo aquí a HTML, perdón, a Portfolio
y aquí yo incrustaría, guardar incrustación, y vean que aquí ya me aparece el video. Lógicamente aquí hay que hacer algunos cambios porque, por ejemplo, este video tiene una anchura de 560 píxeles y una altura de 315. Pero a eso me refiero con incrustar. Incrustar es traer este código HTML que normalmente viene en los famosos iframe. Estos iframes, si has programado con lenguaje HTML, sabrás a qué me refiero. Bien, eso lo vamos a ver en la página de contacto donde vamos a incrustar un mapa de Google. Bien, el siguiente módulo interactivo es el de botones. Botones nos permite agregar este botón, valga la redundancia, en el cual nosotros podemos ponerle aquí a un nombre. Es decir, un botón hace la función de una llamada a la acción. Por ejemplo, mira mi canal, suscríbete, haz clic en el botón, tengo una sorpresa, etcétera. Es decir, un botón nos sirve para eso, una llamada a la acción. Eso lo vamos a ver aquí en portada, pero voy a eliminarlo. Lo vamos a ver con más profundidad en los siguientes videos. Iconos sociales ya lo vimos anteriormente. Vean que aquí tenemos las redes sociales aquí a la izquierda y nosotros iríamos agregando nuestros enlaces para poner nuestras redes sociales. Vamos a eliminar y por último tendríamos el formulario, que este formulario ya lo vimos, es este que aparece acá en la página de contacto. Esto lo vamos a ver a profundidad cuando nos toque personalizar la página de contacto. Así es que esos son los módulos interactivos de Adobe Portfolio. Les estoy mencionando esto porque todos ellos nos van a ser de muchísima utilidad en cada uno de los diseños y precisamente en la página portada los vamos a utilizar bastante. Entonces, eso ha sido todo por este capítulo. Nos vemos en el siguiente donde vamos a trabajar con el encabezado maestro.